7:55 está aquí en la cabina de Radio Panamá y agradecemos que nos acompañe el señor Roberto Ruiz Díaz, alcalde, vicealcalde en licencia, ¿correcto? Correcto. Y bueno, a su vez abogado de la localidad. Don Roberto, buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, Leonardo, Manolo, Chema, buenos días a los Saludos, vicealcalde. Gracias por estar con nosotros. Le quiero preguntar, ¿usted ha podido ver todo el tema del traslado de fondos del Ministerio de Economía y Finanzas a los municipios? Ayer estuvimos en San Carlos haciendo las consultas respectivas, en este caso con el alcalde de San Carlos. ¿Cómo usted analiza este tema del traslado de fondos luego del precedente que se marcó con la descentralización paralela? Mira, aquí el tema principal, y es en lo que no se enfocan las autoridades locales, es que ellos lo que tienen que abogar es por tener más competencia, no más dinero. Porque el dinero simplemente lo están gastando en asistencias económicas, en apoyo a los ciudadanos, y no están llevando a cabo una función que era lo ideal en el tema de la descentralización, que era simplemente tener las competencias, permitir que el gobierno central se quitara esa carga, que es la atención directa a las pequeñas poblaciones. Entonces se ha dado un enfoque más clientelista en el aspecto de repartir los apoyos, porque realmente al final terminan siendo apoyos, porque la descentralización está establecida en la norma, cómo se debe repartir y cómo se debe utilizar. Pero paralelamente tenemos los apoyos que hace el gobierno central, mediante ayuda a los municipios que son subsidiados. Yo le hice una consulta tanto a la directora de la Autoridad de Descentralización, así como al ministro de Economía y Finanzas, y ambos me la contestaron, pero yo estaba en ese momento viendo el tema de lo que era la MUPA y por qué la MUPA recibe tantos fondos que muchas veces son más que estos municipios subsidiados, que se supone que ellos salen a pelear por esos municipios, pero ellos reciben el 1% de todos los fondos de la descentralización. Entonces yo le consulto al ministro si aparte de eso ellos recibían adicional otro. Dice, no, de las otras partidas que nosotros le damos a las juntas comunales o a los municipios también les damos a la MUPA. Y a renglón seguido le pregunté cuál es la rendición de cuentas que ellos hacen. Y las dos entidades me dicen que ellos no rinden cuentas. Entonces, cuando entras a ver eso, tú te das cuenta de que el tema de la descentralización ha sido desvirtuado por completo. Lo ideal es, yo te asigno nuevas competencias. Un ejemplo, cada municipio se va a encargar de lo que es el emparchado de las calles, de tapar los huecos. Y yo te voy a destinar los fondos. Pero aquí lo que se está haciendo es simplemente repartir fondos sin más competencia. Y lo único que están haciendo las juntas comunales es utilizar los recursos para solucionar el problema a sus propios electores en las comunidades, porque sigues viendo los mismos problemas, tanto aquí como en el interior. Y hay un tema que me ha llamado la atención, y es a veces escuchar a los representantes de corregimientos de la capital, o sea, que son los que tienen un mayor ingreso. El municipio de Panamá le otorga a cada uno de fondos de la alcaldía de Panamá, y eso viene de hace años y no tiene un sustento presupuestario, 22.850.000 a cada uno. Pero adicional, entonces tú ves en esta repartición que al municipio, al corregimiento de Chorrillo, le mandan $150.000 adicional. O sea, ¿qué justificación tiene Chorrillo para estar pidiendo montos adicionales a lo que ya le está dando la comuna capitalina y aparte lo que recibe de la descentralización? Entonces, ese es un tema que el gobierno central tiene que ver cómo presenta una propuesta real, no la que está en la Asamblea. En la Asamblea hay un proyecto de ley sobre el tema de descentralización, pero está más abocado a darle más fondos, pero sin competencia, a las juntas comunales y a los municipios. Actualmente tú le entregas $500.000 a los subsidiados. El proyecto es que se le entregue $1 millón a cada municipio. ¿Pero de dónde sale ese millón? Se lo quitas al distrito capital. El municipio que más fondos recibe del IBI es el municipio de Panamá. Pero solo le toca el 50% de todo lo que recibe porque tiene que entrar en el sistema solidario de ayudar al resto de los municipios. Ahora la propuesta de Jorge González es que el municipio de Panamá reciba solamente el 30%. Le quitas ese 20% para poder subirle $1 millón al resto. Pero tú estás sacrificando al contribuyente del municipio de Panamá. Lo que deben es darle competencia para que cada municipio tenga otras actividades que le produzcan ingresos adicionales y no simplemente estar ahí todo el día correteando al ministro, correteando al presidente, vendiendo lealtades para que le den fondos para poder subsistir como municipio. Cuando habla de Jorge González,
Jorge Herrera, perdón, ok. Jorge Herrera, el presidente presidente de la Asamblea, Nacional. que también, o sea, recibió fondos en el municipio de Agua Dulce, donde él es el alcalde Ujú. también. Pero tú te das cuenta realmente hacia qué están preparando un proyecto que se supone que es para mejorar el tema de la descentralización, y adicional al 1% que se le da a la MUPA, en ese proyecto le meten un 1% también a la Asociación de Representantes de Corregimiento. Ese es como que yo dijera que el Colegio de Abogados tiene derecho al 1% de lo que se le asigna a la justicia, porque coopera con el tema de la justicia, coopera con las capacitaciones. Entonces, hacia allá no puede seguir yendo el Estado, porque estamos manteniendo a entes privados que simplemente se han arrimado a lo que es el erario para sacar un tipo de beneficio. Chema. Usted lo dice, tienen que buscar formas de conseguir dinero. Depende todo del gobierno municipal, porque también eso es una de las grandes responsabilidades del Ejecutivo, ¿no? Ver de qué manera el Estado no solamente, los grandes beneficios del Estado no solamente están en la capital. No sé si me explico. Por ejemplo, el desarrollo del turismo o que haya más negocios en provincias. ¿Cuán capaz o cuán posible es que un gobierno municipal pueda empujar eso? Bueno, es que por eso mismo va a depender de cada una de las regiones. O sea, tú tienes que sacar el mayor provecho a las bondades que tú tienes turísticas, un ejemplo, o culturales. Entonces tú tienes que crear, porque la Constitución lo permite, lo que son las denominadas empresas municipales, mediante la cual tú prestas un servicio o das una actividad, pero recibes un pago. Te hago los ejemplos. O sea, tú vas a la Municipalidad de Asunción, yo fui embajador en Paraguay. El agua, la luz, el servicio de recolección de basura es del municipio. Tú pagas por la carretera. Donde yo alquilé la casa, cuando llegué, me enseñaron una casa por televisión, por internet, y cuando llego la carretera era de tierra y piedra. Pero la de a los lados era carretera asfaltada. Yo digo, ven acá, pero ¿y por qué esta es así? Dice, no, porque es que nosotros no queremos pagar el impuesto municipal para poder que nos hagan las calles. Porque le corresponde al municipio hacer las calles. Entonces, si tú pagas esa calle, porque era una transversal, la convertían en una calle asfaltada. Entonces yo digo, ¿qué cuestión? ¿No? Tú vienes asfaltada y luego te metes 100 metros de calle de piedra porque la gente, los propietarios no han querido pagar el impuesto. Entonces, esas son realmente las autonomías que tiene un municipio, con competencias suficientes, no como las que tenemos acá. Aquí el municipio de Panamá subsiste realmente por la cantidad de población que tiene, la cantidad de negocios que hay, que tributan y pagan impuestos. El alcalde de San Carlos ayer decía, y lo repitió varias veces en la entrevista que nos concedió en esta cobertura, lo que yo recibo es legal. Este traslado de fondos es legal. Y mi respuesta era, nadie señala que esto sea ilegal. Sí, ese no es el cuestionamiento. Lo que estamos cuestionando es la transparencia que no existe en la utilización de estos fondos. El subjetivismo en ver a quién le doy y a quién no le doy. Eso se ha planteado. La Constitución lo establece. Es una obligación del Estado a ayudar y apoyar a los gobiernos municipales. ¿Por qué? En la búsqueda de lograr el día esa autonomía real, tanto financiera, no solo como gobierno local, sino financiera. Esa es la ayuda que el Estado debe, pero debe llegar a ese punto. No mantener a municipios simplemente como si fuera un niño que tú tienes que estar dándole su mesada mes a mes. Entonces, aquí lo que se discute es por qué a este sí y por qué a este no. Y normalmente los que han salido en la lista, porque no sabemos la totalidad todavía, están comprometidos políticamente, o son afines al gobierno, o son de miembros de partidos como por ejemplo el panameñismo, que es lo que hablo del presidente de la Asamblea, que se beneficia de ese tipo de apoyo y ayuda. Yo estaba revisando los traslados, las transferencias, y sí, vi municipios que recibían más, otros menos. Y todo surge luego de que, por ejemplo, hubo un intercambio entre los alcaldes, el de Panamá, el de Colón, la de San Miguelito, por los fondos del impuesto de bien inmueble que el Ejecutivo le adeuda a los municipios. Usted decía recién que la alcaldía de Panamá solo recibe el 50% de lo que debería recibir. Este análisis que se puede hacer desde cuándo viene, porque yo recuerdo que el boom del IBI, del impuesto de bien inmueble, salió con la descentralización en la alcaldía de Blandón, cuando se hablaba de que querían cobrar estos impuestos, que trató de tergiversarse la información y en la realidad de ese cobro. Pero
¿Cómo se puede analizar este hecho en donde los municipios no reciben los fondos que deberían recibir directamente? Mira, esto a partir del periodo de pandemia, creo que en el 2021, se comenzó a hacer los recortes. O sea, ya cuando había un desfase en el presupuesto, simplemente el Ministerio de Economía y Finanzas se fue quedando con esos fondos para utilizarlos en otras partes. Sí se estaba dando completo. Mira, te voy a hacer un ejemplo. Cuando se habló del último presupuesto del alcalde Fábrega, que eran de 325 millones de dólares, se hablaba de 171 millones que era del presupuesto sede, que es lo que recauda y es el presupuesto real del municipio, y adicional se hablaba de 79 millones de dólares que iban a llegar de la descentralización. Y eso llegó porque había una nota de descentralización que decía, este año le corresponde a usted tanto, y en base a eso tú haces tu presupuesto. Ese fue el que nos correspondió a nosotros cuando llegamos. Al final fueron 20 millones, pero se presupuestó sobre 79 millones. Y la administración Fábrega adjudicó sobre 79 millones. Entonces, hay un montón de proyectos que se deben y no hay la plata para pagar. Y cuando se habla del 50%, es el 50% que establece la ley. Dentro de ese 50% no se le está dando ese 50% al municipio de Panamá. Se le está dando menos. Y es el reclamo que viene. Lo que pasa es que cada uno ve las realidades diferentes, ¿no? El tema de Colón lo que está diciendo es, aquí hay una serie de actividades comerciales que se están dando, pero nosotros no recibimos absolutamente nada. Y prestamos la infraestructura, ya sea de calle, ya sea de limpieza, ya sea de seguridad, y no recibimos nada. Y ahí es donde el gobierno es donde tiene que ser más creativo y decir, ok, de aquí podemos sacar algo. Hay un tema que yo siempre he peleado con el tema de Panamá Ports, que la actualización de la tarifa por movimiento de contenedor tiene 10 años que no se revisa. O sea, hubo 2 periodos, cada 5 años se debe revisar, que no se revisaron. El Estado dejó de percibir dinero. Ahora ya se aprobó el aumento, que el máximo puede ser del 10%, en donde van a recibir alrededor de $1.70 adicional. O sea, el gobierno puede decir, mira, este aumento, porque tienen que negociar el tema tiene que ir una adenda a la Asamblea, este $1.70 lo vamos a darlo en el municipio de Colón. Y el dinero que va a entrar es de lo que aportan la empresa en el tema del movimiento de contenedores. Entonces puede ayudar a Colón. Pero las necesidades son diferentes en cada uno de los municipios. El alcalde acá, cuando hace la discusión con el de Colón, es porque él está sentado sobre un municipio que en teoría y en papel es sustentable. La realidad financiera del municipio de Panamá tampoco da para ese tipo de discurso que él dio, porque ahí tenemos una deuda de más de 180 millones de dólares que realmente no se está pagando. Y tienes un presupuesto que no te da para cubrir esas deudas. Entonces, él debería de pelear más porque se le pague lo que no se le ha estado dando en el tema de descentralización y que tampoco pase lo que está en la Asamblea con el proyecto de ley que pretende quitarle un 20% más de lo que es el IBI que le corresponde al municipio de Panamá. ¿Los municipios con qué fondos operan entonces ahora? Porque estamos viendo que hay municipios subsidiados, en este caso no recuerdo uno directamente ahora, que no quiero meter la pata, pero hay municipios que sobreviven gracias al subsidio que se les da desde descentralización o desde el gobierno. Y reciben los fondos de el tema de obras y construcciones. Sí, lo que es el impuesto de construcción, o sea, ingeniería municipal. O sea, recuerda, del IBI se le otorgan $500,000 a cada municipio subsidiado. Con eso ellos viven. Ellos adicional reciben el PIOPS, que son $110,000 que se le da a los municipios y a cada junta comunal. O sea, que cada junta comunal además recibe $110,000. Luego vienen ya los apoyos, que son estas discrecionalidades, porque aquí en este caso no fue como una descentralización 2.0, como dice, porque los fondos no salieron de la descentralización, salieron fue del Ministerio de Economía y Finanzas, que los da como apoyo o como ayuda. Y está bien que lo dé, pero que den resultados, que rindan cuenta. Yo no puedo estar solicitándole $150,000 para ayuda económica. Yo puedo solicitar $150,000 porque necesitamos crear puentes, aceras, darle soluciones a la comunidad, pero no para simplemente repartirlo en algo que es pan para hoy, hambre para mañana. Vicealcalde, ¿qué es un municipio subsidiado? Explíquenos. Son aquellos que no tienen la capacidad de recaudar los suficientes fondos para sustentarse. Son pequeños y sí, son un puñado. Mira, son 64 municipios subsidiados. Son bastantes. Sí, es que la mayoría. Sí. O sea, y aquí simplemente
El tema de la descentralización funciona en los municipios de las capitales de provincia, que son los que en teoría son autosostenibles. Llámese Panamá, Colón, llámese Arraiján, Chorrera, Santiago, David. Entonces, el resto del país vive esa ficción de descentralización. Pero no tenemos descentralización. No existe. Todo está realmente. centralizado y se le dan Se los fondos. mantiene centralizado. ¿Por qué? Porque lo que siguen pidiendo es dinero y no competencia. O sea, la idea es, el gobierno central dice, me voy a quitar este peso para dedicarme a las cosas grandes, que es el tema del país, y le voy a asignar esa función al municipio de Panamá, al municipio de Arraiján, al municipio de Atalaya, pero también le voy a dar los recursos, o sea, lo que yo tengo presupuestado para, ponte, el marcado de calles, de que tiene el MOP, bueno, eso se lo vamos a asignar a los municipios. Y el municipio tiene las responsabilidades. Entonces ya se va desligando. Pero la idea de la autonomía de los municipios es autogenerar ingresos. No subiendo impuestos, sino buscar otra fórmula que les genere más ingresos y que ellos puedan trabajar con las comunidades. Y el otro tema aquí es, cuando trabaja la descentralización, los fondos se los mandan a los municipios, a los alcaldes. ¿Qué pasa cuando...? Y luego los alcaldes son los que distribuyen según a su conveniencia a qué representante le doy y a quién no le doy, o si le doy más a uno o le doy más a otro, y volvemos a hacer el mismo problema a nivel nacional, que es a ver a qué municipio le doy, lo llevas al nivel local de ver el alcalde a qué representantes le da. A eso iba. Yo recuerdo cuando en Bocas del Toro se habló de la creación de más corregimientos, el área de Cauchero, por ejemplo, sí, que hicieron la división y creación de más corregimientos. Cuando se crea un corregimiento más dentro de un distrito, se divide aún más los fondos que recibe el distrito para cada junta comunal, ¿no? El PIOPS no. El PIOPS entra directo en los $110,000, porque el PIOPS es 110,000 para cada corregimiento. Al crear 3 corregimientos ya son $330,000 que tiene que destinar el gobierno central en el PIOPS para darle a ese municipio. Lo que sí es que la parte de descentralización que corresponde al municipio sí tiene que ser más dividido entre las diferentes juntas comunales. Entonces, ese es uno de los temas. Te hago un ejemplo. Corregimiento de San Felipe, la población más pequeña de todo el distrito de Panamá, donde tienes la presidencia, tienes ministerio, tienes seguridad, tienes todo allí. Él recibe, por ejemplo, de la alcaldía, $850,000. Lo mismo que recibe el de la 24 de diciembre, que tiene una población mucho más grande, que tiene muchas carencias. Tiene sectores de pobreza multidimensional y tiene un territorio mucho más grande. Tiene que abarcar más. Entonces, él se tiene que baldear con los 850,000. Pero luego viene el reclamo de Bellavista. Y Bellavista dice, yo soy el que más aporto al municipio de Panamá por la cantidad de empresas que hay aquí. Y recibo igual a San Martín, que aporta casi nada en tributos al municipio. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que centrarnos, o sea, ver realmente cómo tú puedes dividir estos fondos que realmente lleguen a los que están aportando, pero que tampoco deje por fuera a las personas que necesitan, que son los que están a las afueras. O sea, la mayoría de los corregimientos de las afueras del Distrito de Panamá son migrantes del interior, gente de la comarca. O sea, yo siempre dije en campaña, o sea, aquí hay un Panamá metropolitano, un Panamá indígena, un Panamá interiorano, porque hay diferentes estratos sociales que tenemos que verle y darle la solución a los problemas que tiene cada uno. ¿Cómo se arregla eso? Porque si hablamos, es cambiar la ley de descentralización, es cambiar la ley en torno a los traslados que existen desde el MEF a los municipios. ¿Cuál sería la manera de poner orden a este asunto? Mira, simplemente es establecer los parámetros. O sea, ¿cuáles son los parámetros que se van a utilizar para poder yo asignar recursos? Si yo le asigno a San Carlos $500,000, yo tengo que tener un sustento de por qué 500,000 a San Carlos y a Canquintú yo solamente le voy a dar $50,000, cuando la necesidad ya de repente es mucho mayor. Entonces, son esos parámetros que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas que definir a la hora de apoyar a estos municipios. Porque si no, al final la descentralización va a tener que trabajar nada más con los municipios que son autosostenibles. Y el resto simplemente queda como existía antes, a depender del órgano ejecutivo. Yo estaba viendo el panorama, ¿no? Y evidentemente ayer se dio, cambiando el tema, la aprehensión de Héctor Brands, la aprehensión de Elvis Rodríguez, supuesto testaferro de Brands, entre otras personas. En los últimos meses se ha visto el tema de Bernardo Meneses, que está detenido, la aprehensión de Luis Oliva, que creo que ya le cambiaron la medida, si no me equivoco, y todo este
Y todos estos hechos hablan de un tema que en Panamá luchamos, pero nunca lo eliminamos. Por un lado es la corrupción, por otro lado es la percepción de corrupción, y por otro lado es que la mirada de muchas personas que les ofrecen cargos públicos y que dicen, ¿para qué yo voy a ir al cargo público? Y con esto no estoy justificando a nadie, solo hablo de ejemplos que se han dado. ¿Para qué voy a ir a trabajar al Estado si luego el Estado viene en los cuestionamientos? ¿Cómo hacemos para que una sociedad como la nuestra cambie toda esa forma de ver, de pensar, y evidentemente no sigamos creando y criando más corrupción y corrupción y corrupción? Mira, si no hay certeza de castigo, aquí nunca vas a tener responsables. O sea, van a existir más personas involucradas en hechos de afectación al erario público porque simplemente saben que no pasa nada. O si pasa, yo llego a un acuerdo de pena, devuelvo parte de lo que me robé y estoy en la calle. Entonces, feliz y campante. Entonces, es el tema de la certeza de castigo, de tratar de confiar en las autoridades, de que las autoridades de investigación se empoderen y no sientan que tienen que andar rindiéndole pleitesía al órgano ejecutivo y que las investigaciones sean lo más imparcial posible. El caso de Héctor Brand es algo que viene sonando ya de hace meses y simplemente se da una captura ayer que para mí más fue mediática realmente, ¿no? Porque era algo cantado, algo que se sabe. Sí, porque es que estamos utilizando ese sistema de aprehensiones en las madrugadas. Muchas veces, no voy a justificar el caso de él, muchas veces son personas que están atendiendo el proceso, van a la fiscalía, preguntan. O sea, tienes todo. Orlando Meneses pidió 1 millón de veces a la fiscalía, ¡ay, cítame! Y se lo llevaron de madrugada. Sí, exacto. Pero entonces tú ves que la detención de él sí queda a discreción del juez de garantía, pero hay otros con temas de narcotráfico, con delitos mucho más graves, que ese sí le das una medida cautelar. Entonces, ese es el tema que a veces al ciudadano le cansan. Y al cansarlo es lo que aprovechan los gobiernos para seguir haciendo lo que quieran sin un cuestionamiento, porque la población se aburre. O sea, ¿qué hago yo todos los días martillando si aquí hay corrupción, que se están haciendo mal las cosas, que mire que la violación a la ley? Pero si no hay más nada, no Ahora, pasa más nada. Fíjese, hay un punto, sobre todo en relación a la aprehensión del señor Héctor Brand, ¿no? Se le aprende, que es el término legal que se utiliza, acusado de enriquecimiento ilícito, de presunto enriquecimiento injustificado por 28 o 30 millones de dólares y de posible blanqueo de capitales. Pero se persigue a Héctor Brand. Y si la Fiscalía y la UAF están hablando de blanqueo de capitales, mi pregunta puntual sería, ¿dónde se lavó, dónde se planchó y dónde se almidonó ese dinero, ese capital, si no es un banco? Entonces, ¿por qué hace rato están utilizando los gobiernos, porque son los gobiernos, esta argumentación de blanqueo de capitales, blanqueo de dinero, y nunca dirigen los disparos hacia los bancos y los banqueros? Porque New Business, por ejemplo, se habla de que hubo blanqueo a través del sistema bancario y un montón de otros señalamientos. Yo no he visto un banquero llamado ni un banco llamado a responder frente a ese presunto blanqueo de capitales. Mira, en el caso de Brecht, ellos llegaron a acuerdo. O sea, los bancos fueron llamados y llegaron a acuerdo. A base de información, a base de pago de multas, de sanciones, pero es lo que queda, ¿no? ¿Qué pasa? Mira, el tema de... Es lo que es como el sentir... El sinsabor que queda. Porque acaban de arrestar o aprender a un hijo y un padre que hurtaron 2 cabezas de plátano. Ey, está bien, pues delito es delito. Pero tú no ves eso. Mira, para los delitos de cuello blanco, ¿o sí? ¿O me equivoco? Para que se haya dado la detención y el proceso de Héctor Brand, estamos viendo que es enriquecimiento injustificado. Tiene que ser que ya existe un informe de auditoría de la Contraloría. Si no, la Fiscalía no hubiera podido actuar. Pero yo critico eso, o sea, en la parte de que yo no puedo depender de la Contraloría. La Contraloría muchas veces es un ente político. Entonces, yo te hago el alcance a ti, pero a Manolo no se lo hago. Entonces, según a quien yo quiera investigar, porque aquí hay gente en la calle que tú los ves,
cómo visten, cómo caminan y cómo se mueven con dineros que no tenía antes de ocupar un cargo público. Estamos hablando de cargo público, no estoy hablando del tema de la empresa privada. Aquí tuvimos en estudios al magistrado presidente del Tribunal Administrativo Tributario, el señor, el Tribunal de Cuentas, perdón, el señor Rainier del Rosario, gracias Manolo, que vino cuando la Contraloría anunció que ellos tenían la capacidad y la autoridad para cautelar bienes y secuestrar cuentas. Y vino aquí a decir que a él le alegraba esa medida porque el tribunal que él preside no tenía los tiempos, ni cumplía con la autoridad, ni podía ejercer el trabajo realizado. Yo quedé asombrado con esa respuesta y se lo pregunté aquí en estudios, en esa misma silla. Legalmente esa atribución que ha señalado la Contraloría que tiene, ¿desde cuándo viene? La Contraloría tiene más poder que el Tribunal de Cuentas. Mira, recuerda que esto viene de la norma constitucional y tengo que regresar a mis inicios profesionales. Yo empecé a trabajar en la Dirección de Responsabilidad Patrimonial. En la DRP. Cuando estaba Marchoque, Lombana, Menéndez Franco, sí. Chinchorro era el contralor. Y funcionaba en el edificio y la ley 32 de la Contraloría establecía y establece la facultad de la Contraloría de dictar medidas cautelares. O sea, eso a mí el Contralor incluso me llamó, el Contralor actual, preguntando mi opinión, y yo le dije, mira, mientras esté en la ley, tú tienes esa facultad. ¿Qué pasa? Que todavía ese artículo no ha sido confrontado con las nuevas normas constitucionales, porque antes no existía el Tribunal de Cuentas. Existía la Dirección de Responsabilidad Patrimonial que estaba adscrita a la Contraloría. Y en varios fallos de la Corte, las Cortes nos decían, eso no puede llamarse dirección porque administra justicia, eso es como un tribunal. Pero hasta no crearlo, como se creó posteriormente, es que asume muchas competencias. El Tribunal de Cuentas no puede hacer absolutamente nada, ni la Fiscalía de Cuentas, si el Contralor no le manda un informe de auditoría. Si no mandan auditoría, ellos están de brazos cruzados ganándose 10.000, 14.000 a hora, sin hacer absolutamente nada. ¿Y de qué nos sirve tener un Tribunal de Cuentas si va a depender de la Contraloría? Precisamente es que la reforma que se tiene que imponer es en la Fiscalía para que la Fiscalía tenga la potestad de investigar de oficio. Tú le das una información a la Fiscalía y la Fiscalía no puede hacer nada. Se tiene que ir a la Contraloría. Entonces quedas amarrado a la Contraloría. Ese cordón umbilical nunca se llegó a romper. Por eso es que las medidas cautelares las está adoptando la Contraloría, en este caso, para luego tiene que declinarlas al tribunal. O sea, la Contraloría no se puede quedar en el tiempo con esa medida cautelar. Él tiene que declinar al tribunal y ahí es que es sometida a un contradictorio. Pero esa es la figura que hay. Y mientras la norma no sea demandada ante la Corte, la Contraloría va a tener esa función. Pero lo que yo quiero que él haga con esa función es que se la aplique a todos, no solamente selectivamente, porque aquí estamos escuchando que en la administración pasada se manejaron más de 25.000 millones de dólares que no se ven. Entonces, ¿dónde quedó ese dinero? Entonces, tú no puedes ser selectivo y decir, bueno, vamos a caerle a Meneses y vamos a caerle a Brands. Porque tú tienes otra cantidad de funcionarios o de altos funcionarios que también se han visto involucrados en una serie de situaciones. Tienes que respetarle el debido proceso, perfecto, pero haz la auditoría, porque tú no puedes tener maniatado. Por eso yo te decía al principio, yo no puedo seguir como procurador de la nación amarrado a la Contraloría para investigar el enriquecimiento injustificado, porque si no hay informe de la Contraloría, tal cual lo dice la ley, no te puedo investigar. Así sea que yo te demuestre que tú tienes 1.000 propiedades que no tenías antes, si no hay ese informe de auditoría, yo quedo con las manos amarradas. Entonces, esa era una de las reformas que quería el procurador incluir en este proyecto de ley que fue rechazado. Y fue rechazado precisamente por eso, porque el gobierno no quería soltar esa herramienta que él tiene para poder controlar investigaciones de este tipo. ¿Y por qué meten el tema del blanqueo de capitales? Yo he venido entendiendo un poco al Ministerio Público, porque los delitos de corrupción prescriben a los 2 años, a los 4 años. Entonces, la única forma que yo tengo es tener un delito precedente y de ahí entonces enlazarlo con el blanqueo de capitales, porque me vas a tener que demostrar esos dineros, cómo pasaste, cómo circularon, cómo salieron. Y la otra persona que tiene que jugar un rol importante y que también es muy subjetivo es la UAF. La Unidad de Análisis Financiero hace reportes. Los bancos hacen reportes. Yo he hablado con banqueros y dicen, yo hago los reportes, pero yo nunca he visto que a fulano de tal que reportamos nosotros se haya hecho alguna investigación o alguna bulla. Pero yo, por ejemplo, vi Manolo depositó 15 veces seguidas $50.000. Pero el de la UAF es amigo de Manolo. Ese reporte no lo manda al Ministerio Público, sino simplemente lo mantienen ahí.
Entonces, esa labor de la UAF tiene que ser mucho más independiente y por eso tiene que Pero salir la UAF del rol de la responde presidencia. legalmente a la presidencia Por de la eso, República. tienen que salir. Y se presta para que la UAF sea utilizada como una policía política en contra de los adversarios políticos del gobierno de turno. Por eso que ¿O te no? digo, o sea, los entes fiscalizadores no pueden estar adscritos a los entes de poder. Simplemente tú tienes que tener una oficina, o se la pasas al Ministerio Público, o le das una autonomía real para poder que ellos reporten la información. O sea, yo te digo, yo puedo tener información. Se dieron en el caso de Brecht, yo estuve abogado un tiempo, había un montón de reportes, pero tú no veías a esa gente que fueran llamadas. Entonces, esa parte tiene que ser un poco más desarrollada al momento de que la fiscalización tenga más independencia de lo que realmente tiene. Digo, sin contar que también hay funcionarios que son entregados que simplemente esperan la orden, ¿no?